Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a abordar el texto La interpretación de los sueños, primera parte, que se encuentra en el tomo 4 de Amor Roto Editores. Después está en el tomo 5 la segunda parte. O sea que hay dos libros enteros dedicados a este texto. O sea que es un texto muy extenso, muy relevante. Fue escrito en 1900, en realidad fue escrito unos años antes, pero Freud quiso hacer ingresar el libro al siglo XX, como para resaltar la importancia. Y esta obra, Freud la consideró la más importante de su carrera, no solo porque el sueño en sí mismo es muy importante a nivel psíquico, porque trae muchas revelaciones, habitan muchas verdades del sujeto, podemos decir, sino también porque las leyes del sueño son las leyes del inconsciente. Entonces, si uno logra entender la lógica del sueño, podemos decir que logra entender el inconsciente y sus formaciones, ¿sí? El sueño es una formación del inconsciente, así como el síntoma, así como el acto fallido, así como el chiste. Entonces, podemos decir que si logramos entender el sueño, estamos cerca de entender el funcionamiento del inconsciente, porque así trabaja el inconsciente, ¿no? Entonces, ahí se entiende ese plus de valor que tiene este texto. No solo podemos entender los sueños, que son muy importantes en los análisis, ¿sí? De los analizantes, por las cosas que si logran analizar, trae muchas cuestiones importantes para ese sujeto, muchos recuerdos, ya vamos a ir viendo, sino, bueno, por esta cuestión de adentrarnos en el mundo del inconsciente. Bueno, las leyes del inconsciente ya las vamos a ver, las vamos a nombrar acá. Hacen referencia a la condensación, el desplazamiento, ¿sí? Y la falta de contradicción, entre otras. Freud va a decir que el sueño es el síntoma de los sanos, que el soñar es la vida del alma mientras se duerme y que el sueño es un fenómeno psíquico, ¿sí? Bueno, esto como introducción. Ahora vamos a ir al texto propiamente dicho, en donde Freud va a hacer un recorrido acerca de lo que se dijo antes, acerca de lo que otros estudiosos dijeron acerca del sueño, ¿sí? Va a ser como un recorrido bibliográfico, en donde, bueno, primero dice que en los tiempos muy antiguos, en tiempos muy antiguos, se creía que los sueños traían información acerca del porvenir, revelaban cosas acerca del futuro y se los leía en esa clave. Luego la ciencia lo abordó como un fenómeno somático. Y lo que dice Freud acerca de los sueños es algo inédito en la historia de la humanidad, ¿sí? Lo que él va a decir, que lo vamos a ver con un ejemplo, con un sueño, que él mismo sueña, que Freud sueña, no lo dijo nadie antes, ¿sí? Dice que fueron sus pacientes quienes lo introdujeron en el interés acerca de los sueños, ya que cuando iban a analizarse, entre las cosas que le contaban sus sueños. Entonces ahí Freud se empezó a interesar por esto, ¿sí? Bueno, va a contar el sueño de la inyección a Irma. Con este sueño vamos a ver, digamos, cómo opera el sueño, cuál es el sentido del sueño, cuál es la función. Antes de contar el sueño propiamente dicho, Freud lo que va a hacer es dar un informe previo, lo llama así, o sea, la estructura va a ser así: informe previo, sueño propiamente dicho y análisis del sueño. El informe previo es para que nosotros entendamos algo acerca del sueño, ¿sí? Es como la antesala del sueño. Equivale a las asociaciones de los pacientes, a las asociaciones libres. Porque lo que Freud dice es que
el sentido del sueño, la solución del enigma del sueño, la trae el propio soñante, a través de, si quieren, una ayuda del analista, un saber hacer del analista, porque sabe, digamos, cómo opera el trabajo del sueño, que ahora vamos a ir a eso. Pero la solución de los sueños, la solución de los síntomas, las termina dando el propio paciente, orientado en parte, o habilitado, o propiciado por el espacio analítico, ¿sí? Entonces, uno no puede analizar sueños sin conocer a la persona, sin conocer lo que dice esa persona acerca de ese sueño. O sea, las asociaciones son tan importantes como el sueño, las asociaciones de ese sueño, ¿sí? Entonces, por eso Freud tiene que dar este informe previo, ¿sí? En este libro hay un montón de sueños que trae Freud que los va a analizar, que tienen que ver con sueños que él sueña, sueños de los pacientes. Empecemos por el sueño de la inyección a Irma, ¿sí? En donde el informe previo, lo que cuenta Freud antes, es que Irma era una paciente de Freud que finalizó el tratamiento con un éxito parcial, porque algunos síntomas pudieron resolver y otros síntomas no. Antes de finalizar el tratamiento, Freud le propone una solución a sus dolores y Irma rechaza esta solución. Luego, un colega de Freud, llamado Otto, lo visita y le cuenta que estuvo con Irma, quien estaba mejor, le dice, pero no del todo bien. Y Freud, digamos, creyó ver en este comentario un reproche por cómo se lo dijo y por lo que le dijo. Pero no le dijo nada a Otto en ese momento, no le dijo nada, tampoco él continuó pensando para sus adentros qué podía significar eso, como que la sensación no fue del todo clara para él, fue una sensación penosa, pero no fue del todo clara. Y esa misma noche redacta el historial clínico de Irma para enviárselo a un colega. Esto es lo que Freud nos cuenta. El sueño propiamente dicho trata de que Freud le reprocha a Irma que no haya aceptado la solución y le dijo, si tenés dolores es por tu exclusiva culpa. Ella tiene dolores, Freud piensa que pudo haber descuidado algo orgánico, le dice que abra la boca y en la garganta ve algunas cuestiones orgánicas comprometidas con esos dolores. Entonces llama a un médico, quien le confirma que hay algo orgánico, y luego viene Otto y le da una inyección que seguramente causó la infección de Irma. Bueno, este es el sueño, ¿sí? El análisis que hace Freud del sueño es que en la frase que él le dirige a Irma, en donde le dice, bueno, si tenés dolores es por tu exclusiva culpa, indica que él no quiere ser culpado por los dolores que tiene Irma. O sea, que él no quiere ser responsable de su padecer. Y si es culpa de Otto, quien le dio una inyección que seguramente la infectó, tampoco es culpa de Freud. Y si es algo orgánico, tampoco es culpa de Freud, porque Freud trata cuestiones psíquicas. Entonces, y esta es la gran tesis de Freud acerca del sueño, el sueño se revela como un cumplimiento de deseo tras la interpretación. Esa es la tesis freudiana acerca del sueño, ¿sí? También Freud dice que en el sueño operan otros temas como la enfermedad de su hija, su propia salud, y que si uno tuviera que decir en un único pensamiento de qué trata el sueño, se podría decir que es la preocupación por la salud, la propia y la ajena. Freud va a preguntarse por qué el sueño no dice directamente su significado, por qué hay que interpretarlo, por qué hay que hacer este trabajo de analizarlo. Y Freud dice que es por la censura onírica. En esta etapa temprana de su obra, Freud dice que en el sueño existe el deseo y la censura hacia ese deseo. Porque el deseo no siempre es un deseo que causa placer, ¿sí? El sentido común tiende a asociar el deseo con cosas que uno quiere, que a uno le traerían cierta felicidad, cierto placer, pero el psicoanálisis tiene otra concepción del deseo. O sea,
El deseo es, digamos, más complejo, hay deseos masoquistas, hay deseos que atentan contra la propia persona, hay deseos que generan displacer, hay deseos también que causan, ¿no? Que esto sí tiene que ver con una cara, si quieren, más de la pulsión de vida, de lo vivificante. Pero el deseo tiene múltiples caras. En la página 177, Freud dice que en todo ser humano hay deseos que no querría comunicar a otros y deseos que no quiere confesarse a sí mismo. Debido a que hay deseos muy complejos, debido a la existencia de deseos muy complejos, es que existe la censura. La censura lo que hace es desfigurar el deseo, disfrazar al deseo, para que la persona no se angustie y pueda seguir durmiendo. Que esa es la función del sueño también, ser el guardián del dormir, dice Freud, preservar el dormir. ¿Sí? Entonces, la censura, digamos, protege el dormir y protege contra la angustia. ¿Y cómo se da esta desfiguración? Freud dice que a través del desplazamiento, la condensación, la transposición a imágenes y el simbolismo, ¿sí? Que Freud lo llama el trabajo del sueño. Lo que quiere hacer la interpretación analítica es deshacer ese trabajo del sueño, deshacer la desfiguración para captar ahí las tensiones, el deseo reprimido. Por lo cual, Freud va a reformular, tras haber desarrollado esta cuestión de la desfiguración, va a reformular la definición de deseo y va a decir que la fórmula correcta en realidad es que el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido, ¿sí? De un deseo inconsciente. Freud también va a decir que es un deseo, en el fondo hay algo del deseo infantil en juego también acá, ¿sí? O sea que ya no es tan simple la cosa y se va complejizando la definición. Esto es muy común en el pensamiento freudiano, ir complejizando las definiciones. Vamos a la condensación, que adviene por vía de la omisión y la acumulación. Muchos elementos, por ejemplo, que tienen algo en común, se aunan en una unidad. Y acá da el ejemplo de que Irma representa a Irma, pero también a su hija y también a una paciente. El desplazamiento, que consiste en que la intensidad de una representación se desliza hacia otra, no significativa, pero asociada con la primera por una cadena asociativa, ¿sí? Recuerden que el desplazamiento y la condensación son las leyes del inconsciente. Luego hablar de la transposición en imágenes, que en general uno sueña en imágenes, aunque hay otros sentidos que pueden estar presentes también, y de hecho lo están de manera frecuente, y también los pensamientos. Y finalmente el simbolismo, que se trata de símbolos universales, por lo general sexuales, en donde, por ejemplo, Freud dice que los reyes representan a los padres, el viajar representa la muerte, y que sirven mucho para cuando al soñante no se le ocurren asociaciones, para el análisis del sueño. Luego Freud va a decir que incluso los deseos de angustia y los deseos que uno en principio dice que no traen mucho placer, hay un cumplimiento de deseo ahí si tenemos en cuenta esta concepción del deseo que hablamos, ¿sí? Que el deseo no siempre trae placer, y si discriminamos entre contenido latente y contenido manifiesto del sueño. Por ahí acá dice que los, digamos, anteriores intentos por resolver el enigma del sueño fracasaron porque no discriminaron entre contenido latente y contenido manifiesto. El contenido manifiesto es el sueño tal como se revela a la memoria, o sea, el texto del sueño, podemos decir, el sueño propiamente dicho, si quieren. Y el contenido latente son los pensamientos oníricos de ese sueño, lo que se llega tras la interpretación, lo que causó ese sueño, la cuestión más inconsciente, ¿sí? Lo que hace el analista junto con el paciente, ambos en el espacio analítico, es pasar del contenido manifiesto al contenido latente, a través de las asociaciones del paciente y de estas herramientas del analista que va aclarando algunas cuestiones, que va completando la trama de ese sueño a través de estas herramientas. Si quieren, la tarea analítica es descubrir cuál es el deseo original reprimido,
luego de que el paciente relata el sueño y las asociaciones que se desprenden de él. Freud dice que interpretar es hallar un sentido oculto, ¿sí? Es como sacarle las máscaras a los disfraces y ir viendo, bueno, de qué se trata realmente. Freud va a decir también que otras cosas que se presentan en el sueño es la falta de contradicción, o sea, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, no es la lógica de la vida cotidiana, la lógica propiamente dicha, sino que opera otra lógica, si quieren, la lógica de la no contradicción. Una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, puede ser de día y de noche a la vez. Dentro de una misma persona pueden operar muchas. Una ciudad puede metaforizar a una persona, ¿sí? O sea, opera mucho la metáfora en el sueño, la formación mixta. Y otra cosa que nos dice Freud es que el sueño siempre trata del soñante, ¿sí? Los sueños son egoístas. Están canceladas un montón de cuestiones, esto lo vamos a ver igual en la parte 2, no me quiero adelantar, pero hay un montón de cuestiones como la ética y la moral que rigen la vida cotidiana que en el sueño están canceladas. Y por eso aflora más el inconsciente, ¿sí? Y más los deseos. Vamos a seguir la próxima con la segunda parte de la interpretación de los sueños, texto súper importante para adentrarnos nada más ni nada menos que en el funcionamiento del inconsciente. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo la próxima con la parte 2 de interpretación de los sueños. Nos vemos.